Mujeres en política. Un sistema político, gobierno, democracia, elecciones. Mujeres en política. Bienvenidos todos a tu programa Mujeres en Política, un programa dedicado a aquellas mujeres que han creado un impacto social en nuestro país a través de la vida política partidaria. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que su historia merece ser escuchada. Tenemos como invitada especial a la señora doña Peggy Cabral de Peña Gómez. Es un honor, doña Peggy, gracias por estar aquí con nosotros, donde vamos a hablar sobre los retos y los desafíos que usted tuvo que enfrentar durante todo este proceso de acompañamiento al líder máximo, José Francisco Peña Gómez. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Realmente siempre es un gusto de recordar la historia y los momentos vividos con Peña. Indiscutiblemente es una historia que siempre la tengo presente. Doña Peggy, háblame de sus inicios como política al lado de José Francisco Peña Gómez. Mira, yo comencé a vincularme con la política porque realmente en mis venas corre también el tema político. Mi abuelo, mi bisabuelo, o sea, hay una historia, incluyendo también a mi mamá, que era muy política. Ella siempre había tenido relación primero con Juan Bosch y después con Peña. Y realmente ella me hablaba mucho de ese moreno tan capaz, tan inteligente, que daba demostraciones realmente de la capacidad que él tenía, por lo que luchaba, por el pueblo, por todo eso que era constante. Siempre lo conocía a través de ella. Pero realmente empecé a hablarlo, empezamos a compartir cuando fui a trabajar al ayuntamiento en lo que era la dirección social, cuando él estaba como síndico. Ahí ya me compenetré más de sus ideales, de lo que Peña quería, lo que Peña buscaba para su pueblo. Las luchas con lo que él entendía que no era justo. Y bueno, compartimos mucho y realmente yo también pensaba lo mismo que él y me parecía que valía la pena estar al lado de él y tratar también de impulsar los trabajos que pudiera ayudar para conseguir esos ideales. Como esposa, compañera, ¿qué representaba para usted como compromiso acompañar a José Francisco Peña Gómez en esa vida tan movilizada políticamente, con tanta exigencia de movilizarse? ¿Qué representaba? O sea, ¿cómo enfrentaba? ¿Qué significaba para usted ese acompañamiento, esa responsabilidad y compromiso de estarle al lado, de acompañarlo, la esposa, la política, la compañera? Realmente yo me sentía muy cómoda porque participaba. Yo creía en lo que Peña hacía, yo creía en sus ideales, creía que valía la pena apoyarlo. Y fue así, porque realmente así lo entendía, que no sentía ninguna carga, no sentía ningún pesar por estar permanentemente apoyando, trabajando o haciendo lo que día a día llevaba, que era intenso. Y realmente para nada, no me pesó para nada, al contrario. Yo lo acompañaba y seguía el ritmo dentro de lo que yo podía para ayudarlo también. El doctor José Francisco Peña Gómez es el ideador y así hoy las mujeres tenemos una participación en la vida política partidaria. Se lo debemos a él, a esa iniciativa que en su periodo él formalizó y dio inicio y le dio la posibilidad a que la mujer participara con mayor número dentro de la política.
Mira, yo me involucré con el trabajo de las mujeres, me involucré en el partido, me involucré con las compañeras Dolores González, Leonor Sánchez Badré, con el grupo de compañeras que estaban al frente de lo que en ese momento se llamaba rama femenina. Pero a través de un viaje, cuando regresó Peña, un viaje a Europa, reunió a varios grupos, entre ellas reunió a las mujeres. Nos reunió y pidió que hiciéramos una federación. Que él quería que tuviéramos una federación como la que tenían en Europa, que las mujeres aportaban, eran dentro de los partidos casi independientes y hacían su trabajo con mujeres. Entonces, eso nos involucró a hacer un trabajo por el país entero, un equipo, un grupo de mujeres. Salimos a provincia por provincia, convocamos a las mujeres y cada vez que las convocábamos le preguntábamos qué es lo que ellas querían, cuál era el ideal, qué es lo que ellas proponían. Y de esos recorridos se logró tener un programa en donde las mujeres habían participado. Y a partir de ahí, después de haberlas organizado por interés propio, porque íbamos a hablar, no importara qué partidos tuvieran, no importara que fueran apolíticas, sino le preguntábamos qué es lo que ellas querían y dentro de eso logramos tener un programa que fue un programa adaptado a las solicitudes de las mujeres del país entero. Hicimos entonces una juramentación con una dirección y se llamó la Federación de Mujeres Socialdemócratas, que fue similar a las federaciones europeas como Peña lo había visto. Y a partir de ahí, las mujeres trabajamos no independientes, pero sí teníamos dentro del partido nuestro porcentaje, se inició con una cuota que Peña, a partir del momento en que tuvimos la juramentación, asignó un 25% para las direcciones del partido y para candidaturas del partido. Que esto había que llevarlo a todas las instancias, o sea, todas las estructuras partidarias debían tener un mínimo de 25%. Bien, vamos en este momento a una pausa, doña Peggy. En breve comenzamos, reiniciamos y tenemos mucho más de los retos y desafíos de nuestra invitada especial, doña Peggy Cabral de Peña Gómez, al lado del líder máximo José Francisco Peña Gómez. En breve comenzamos. Mujeres en política. Un sistema político. Gobierno. Democracia. Elecciones. Mujeres en política. Mujeres en política. Un sistema político. Gobierno. Democracia. Elecciones. Mujeres en política. Y continuamos con nuestra entrevista especial con doña Peggy Cabral de Peña Gómez, una historia que merece ser escuchada una y otra vez. Doña Peggy, en la formación de esta Federación de Mujeres Socialdemócratas fue un proyecto histórico. ¿Qué resultados salieron desde ahí a partir y qué estamos beneficiando hoy? Mira, lo primero fue que las mujeres fueron tomando conciencia de participar no solamente como participaban hasta ese momento en política, que era o sirviendo el café, o tomando nota, o acomodando la gente cuando habían actividades, sino que se exigió a partir de ahí que en la mesa de dirección, en la mesa de discusión, en la mesa donde se resolvía los proyectos futuros políticos,
tuviera un mínimo de presencia de 25% de las mujeres que participaran de igual a igual. Eso permitió que las mujeres se fueran formando y que cuando llegó el momento de participar para candidaturas también fuera así. En las listas, que en aquella época se hacían listas, no se iba a convenciones internas, sino que se hacían las listas que iban al Congreso o el tema municipal, a candidaturas de regidores. Entonces ahí tenía que haber un 25% para poder legalizar por parte del partido. Pero esto permitió que esa influencia de que el PRD lograra que las mujeres fueran participando, que también otros partidos se pusieran a pensar que había que darle espacio a las mujeres. Y hasta que se logró tener la cuota. Mucha gente no estaba de acuerdo con cuotas porque decía que era limitante, pero ese fue el inicio. Ese fue el inicio que se hablaba para llegar a la igualdad, que todavía no hemos llegado, por supuesto, pero que se está caminando así. Si realmente el modo de hacer política como el mundo está cambiando y verdaderamente hay muchas mujeres actualmente en el ejercicio de la política con preparación, dedicando su tiempo y con grande compromiso social. Doña Peggy, durante el primer cargo que su esposo ejerció, ¿cómo usted en su espacio como mujer logró concertar espacio esposa, trabajo social, marido? O sea, ¿cómo logró concertar esas tres actividades concomitantemente? Mira, la parte política, porque era permanente, en mi casa se hacía política. O sea, cada cual yo en ese momento en el área de las mujeres, pero sí se compartía todo. Además que Peña Gómez estaba muy interesado que las mujeres progresaran y participaran. Fue el mentor de la Federación de Mujeres Socialdemócratas. Y el país y las mujeres le deben ese impulso y esa participación a los espacios que tenemos. ¿Cuántas mujeres llegaron a ser parte de esa federación? Bueno, en la federación, cuando contamos, andaban en 250.000 mujeres 250 a nivel nacional e internacional, porque en las seccionales también participaban ellas en el espacio de la mujer. De ahí nace, se puede decir, el verdadero liderazgo de la mujer en la República Dominicana. Así es. Grande honor. Bueno, ya sabemos que esa cuota de participación inicial de 25% se la debemos al líder máximo de la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, y quien más una testimonio directa que nos lo confirma que realmente es de ahí que nace el liderazgo de la mujer en la política de la República Dominicana. Doña Peggy, usted continuó obviamente trabajando dentro de ese ámbito social. Actualmente se encuentra con algunas asociaciones e instituciones afines para la educación y sostén de la mujer. Sí, pero paralelamente a la creación de la federación, en forma ya más personal y con un grupo de esposas de líderes políticos que no estaban ejerciendo política ellas, creamos lo que fue la Fundación Mujeres por la Educación, que actualmente todavía la tengo, en donde nos dedicamos a los programas de educación. Comenzamos con alfabetización, pero nos dimos cuenta que hay que alfabetizar, pero también hay que darle hay que dar armas para que puedan sostenerse y para que puedan producir las mujeres. Y entonces creamos, nosotros hacíamos cursos técnicos de diferentes renglones, pero no lo
y no lo impartíamos si la persona era analfabeta. Entonces primero se alfabetizaba y luego podías participar en lo que es la educación técnica. Y eso fue un programa muy bonito. Actualmente existe la Fundación Mujeres por la Educación. Nos hemos dedicado también dentro de las cárceles a los programas que son universitarios. Nosotros estamos dando universidad en las cárceles y eso ha tenido muy buenos resultados, porque definitivamente cuando la persona se educa, cuando se le da una oportunidad de integración, se integra a la sociedad y se integra de otra forma. Y muchos, después que salen de la cárcel, nos mandan cartas informando que están teniendo su propio buffet, que están participando en diferentes trabajos donde realmente pueden mantener a su familia. Y realmente para nosotros es dar una participación también a lo que podríamos decir seguridad, porque la mayoría hay un porcentaje muy alto que regresa a la vida. Sí, que retornan, y sin embargo aquellos que han estado participando en los estudios, no tenemos todavía casos de que hayan regresado. ¿En cuántas cárceles ustedes han hecho este trabajo o lo están haciendo actualmente de formación para los presos? Mira, el programa es semipresencial. Aquí estamos en Najayo hombres y mujeres. Estamos ahora en Cotuí, que abrimos recientemente con la Universidad de Cotuí, en Santiago, en Moca. Los de Moca van a Santiago a estudiar. O sea, en diferentes lugares, recintos, a veces los trasladan para poder estudiar dentro por ejemplo, en Santiago tenemos los de Moca y tenemos los de La Vega también que van. ¿Cuántas, el método, o sea, presencial, virtual, cómo funciona? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Ambos métodos. Primero fue siempre, cuando comenzamos fuera semipresencial, ¿verdad? Llevábamos los profesores a las cárceles y ahí había aulas que eran recintos a veces que estaban adecuados para poder dar las clases. Pero después y durante la pandemia se logró empezar virtual. O sea que en este momento es una parte virtual y otra semipresencial. Semipresencial. Sí. Doña Peggy, en su tiempo, ese periodo importante de acompañamiento, ribardisco la pregunta, ¿qué fue lo que más le impactó del trabajo de social político de su esposo, José Francisco Peña Gómez? Mira, Peña era una persona que nunca estaba sin un libro en la mano. Todos los temas para él era importante. Su biblioteca fue una de las bibliotecas más grandes. Recuerdo que, por ejemplo, participó en lo que fue un debate, el primer debate de medio ambiente, y él se puso la fecha para el debate, y antes de la fecha, yo creo que fueron un mes y pico antes, leyó todos los libros habidos y por haber de lo que era medio ambiente, y finalmente compitió con una persona que tenía competencia, pero él ganó ese debate. O sea, la intensidad y la perseverancia y la decisión de hacer cosas, de participar en todo lo que fuera bienestar para su país. Por ejemplo, en la parte internacional, que era un momento muy importante en donde gran parte de Europa los gobiernos eran socialdemócratas
Y esos gobiernos, la mayoría de los que presidían, como Felipe, como Mitterrand, eran amigos de él. Y entonces el intercambio, el conocimiento y el apoyo que él lograba era muy importante. Y el conocimiento, como te digo, nunca dejó, cuando tenía un tiempito libre, de estar con un libro en la mano. Cuando nos mudamos a Cambita, que fue su única casa, su casa que sus amigos ayudaron a hacer, y que realmente me siento satisfecha porque por lo menos estuvo en esa casa que amó. Él amó Cambita, porque ahí tenía lo que él quería. Ahí tenía una biblioteca que cuando tenía un poquito de tiempo, ahí estaba. Y le daba respuesta a todo lo que tenía. Sus perros, tenía sus palomas. Puso un palomar allá en la parte del terreno más abajo. Y realmente él, el tiempo que vivió en esa casa, fue feliz porque ahí él se sentía bien. Ahí se sentía que realmente podía tener respuesta a un montón de cosas que preguntaba también. A pesar de ser un gran político con muchas responsabilidades, compromisos sociales enormes, muy demandado, era como que de hogar, ¿no? De que había tiempo y espacio dentro del posible para dedicarse a ese espacio. Ese fue su hogar. Ese fue su hogar, que yo sé que él amó el tiempo que pudo vivir. Porque nosotros, cuando él se enfermó, que fuimos a Cleveland, lo que me dijo cuando salió de la operación: voy a tener poco tiempo de disfrutar mi casa. O sea, realmente, pero fue, ese tiempo fue muy válido para él. Si usted, ¿en qué palabra usted describiría el legado de su esposo, José Francisco Peña Gómez? ¿Con cuál palabra? Mira, podemos decir que gracias a él tuvimos democracia. Si ustedes ven lo que fue la película, el documental de Fortunato, él lo describe claro, cuando las elecciones que realmente eran unas elecciones muy fraudulentas, donde se veía cómo se llevaban las urnas la gente de los militares. Y de repente, ahí mismo en esa película, sale la voz del presidente Carlos Andrés Pérez, que llama a Balaguer y le dice: presidente, usted me está escuchando, aunque no me esté dando respuesta, porque no le había contestado, pero sí estaba el teléfono abierto. Nosotros, los latinoamericanos, no vamos a permitir un fraude en República Dominicana. Y tampoco los amigos de Europa, o sea, él fue diciéndole las fuerzas que había. Y en la misma película se ve cómo, a partir de estas llamadas, el presidente Balaguer dio orden de retornar las urnas a la Junta Central Electoral. Y es ahí cuando tienen que dar el veredicto que ganó el partido, el PRD, y no Balaguer. Bien, una lucha propio real. O sea, ahí tú te das cuenta lo que fue, porque si eso no hubiera ocurrido así, a lo mejor todavía está Balaguer. Sí. O sea, por lo menos el sistema. Digamos que si la lucha por la democracia tuvo la real. lucha de democracia fue uno de los legados más importantes. La lucha por la educación, la lucha por internacionalizar también a este país, porque Balaguer no creía en la parte internacional, aunque Balaguer sí en esa parte lo admiró, porque unos libros que le dedicó, que yo los tengo, dicen al internacionalista José Francisco Peña Gómez. O sea que en esa parte lo valoró. Y de todas maneras el legado permanece, no muere nunca, porque ese nivel de formación, uno de los políticos más formados además que ha tenido la República Dominicana, sí, ese legado de la formación lo ha dejado la también. tenacidad de Peña Gómez fue única.
Era totalmente tenaz en lo que él se proponía. Y de esos últimos momentos, en esta etapa del descubrimiento de su enfermedad, en esos últimos momentos, el líder máximo en la lucha por la sobrevivencia y por no dejar a un lado ese trabajo político, ese compromiso social que inspiraba la vida, ¿cómo fue ese proceso, doña Peggy? Bueno, pero tú puedes verlo en los últimos momentos de él. O sea, él quería dejar a su partido en el poder. Él fue candidato a alcalde por diferentes circunstancias, que había varios candidatos. Al no ponerse de acuerdo, asume en las condiciones que estaba la candidatura. Y esos últimos días, quizás el último día, donde él sabía que no estaba con la fortaleza, había ido a Baní. Resulta que ahí Ana María Acevedo le manda las encuestas 2 días antes, donde ve que se iba a ganar en casi todas las provincias. Entonces le dice, la que hay que reforzar es Baní. Y él decide ir a Baní así como estaba y dar su último discurso en Baní, que por supuesto se ganó ampliamente también. Y ese esfuerzo, hasta último momento, cuando había un recorrido en San Cristóbal, me pidió que yo fuera para él quedarse y recuperarse y estar mejor para el día jueves, que era el último día de campaña y que tenía que dar un discurso. Y ese 10 de mayo yo voy a San Cristóbal y cuando regreso me pasan las últimas encuestas donde se ganaba, como te digo, en muchísimo, en todo. Ese fue el congreso más... y cuando llego se las muestro a él, se pone muy contento. El último día, ya eso era como las 8 de la noche, y me dice, me dan una cantidad de órdenes, así como estaba. Así como estaba, empieza, llama a fulano, llama a sultano, dile tal cosa, dile tal otra. Y también me dice, llámate a Caminero y dile que pase la grabación que yo hice, yo los perdono, a las 10 de la noche. Y resulta que él a las 10 de la noche falleció. Y en ese mismo momento empieza a circular el programa, el video que él hizo de Yo los perdono. O sea, tú te das cuenta el compromiso que él asumió con su país. Hasta el último momento. Él estaba ahí. Y él sabía que ya estaba en un momento terminal. Y por supuesto dejó a su partido que él quería en el gobierno municipal y en el gobierno, en el Congreso. En ese fue una mayoría casi absoluta. Eso es como la lucha de un poder y al final una victoria recibida. Sí, una victoria que no logró la presidencia, pero logró mucho más. A partir de ese momento, doña Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez, asume una gran responsabilidad. Le queda un legado, le queda tantas cosas, una carga social, emotiva, política, de seguir adelante. Actualmente, doña Peggy, usted se encuentra como secretaria general del PRD. Sus proyectos sociales están enfocados siempre a aquel proyecto que nació y que sigue siendo parte de ese aporte a la formación como un legado que arrastra de parte de lo que vivió junto a su esposo. Y bueno, me parece excelente, excepcional esa iniciativa de la formación de los presos para rescatar y poder dar la oportunidad a muchos de integrarse. Además de eso, tenemos la fundación. Mira, la Fundación Mujeres por la Educación siempre la he tenido, pero la ha apartado del tema político.
por muchísimas razones, para que no se pensara que eso era parte de un proyecto político, no. Eso es parte de un proyecto personal que tengo la conciencia y el deseo siempre de aportar. Y eso es independiente totalmente de la política. O sea, la parte social ha mantenido siempre un binario separado, pero siempre focalizado en la dualidad. Así es. ¿Y cuáles proyectos tiene la Fundación Mujeres por...? No, ampliar en más programas. Queremos tratar de estar en la mayoría de los centros que podamos para ampliar el proyecto, porque es positivo. Es la única fundación que participa en programas de los carcelarios universitarios y nos reconforta mucho poder hacerlo. Entonces, el proyecto es ampliarlo lo más que se pueda. El año que viene vamos a incluir otros programas al margen del programa de las cárceles y ya lo traeremos también para que lo anuncie. Definitivamente el mundo, como dije anteriormente, está cambiando y con él el modo de hacer política. Visto toda la experiencia que lleva ese bulto, ese caseto lleno de toda esa experiencia, de todas esas vivencias, actual dirigente política, siempre trabajando en el aspecto social, ¿qué mensaje, doña Peggy, usted puede dar a esas mujeres que están de la otra parte viéndonos con intención de trabajo, formándose para crear un espacio y ganar y a luchar por ese espacio político que es bastante complejo, pero que considerando los viejos tiempos de su época hasta ahora, gracias al trabajo que realizó su esposo, que dejó un legado importante, a partir de ahí la mujer comenzó a empoderarse y a liderar. En el día de hoy la mujer ya tiene muchas más oportunidades y se notan por los números, ¿no? Las mujeres como números somos más. Y la participación cada día aumenta, pero hay muchas limitaciones. ¿Qué mensaje usted daría a esas mujeres que están incursionando actualmente en la vida política partidaria? Mira, realmente las mujeres, hay más mujeres en la universidad que hombres. Absolutamente. Eso, el estudio, la preparación, te pone en competencia con el hombre. Y siempre se le exige a la mujer más para darle los espacios que realmente se considera. Sin embargo, aquí en nuestro país hemos avanzado muchísimo en diferentes campos. Fíjate, yo siempre admiro nosotros tenemos una arqueóloga que realmente la admiro porque no mucha gente elige esa profesión, que es la que está por Egipto buscando descubrimientos. ¿no? Y ha hecho muchos descubrimientos. Pero, por ejemplo, la mujer en República Dominicana no ha llegado a ser presidente. Cuando en Centroamérica hay muchísimos países que en la actualidad que han llegado. En Chile, la Bachelet para mí es una mujer que tiene un éxito increíble, fue 2 veces presidenta de Chile. En Argentina, en Alemania, Panamá, en Costa Rica, México, en Nicaragua, en México. Esa es una apertura muy importante. Actualmente tenemos a la Meloni, presidente del Consejo en Italia. Sí. Estuvo la Merkel en Alemania, o sea que realmente la mujer... Bueno, pero déjame decirte, ha habido más mujeres presidentas en Latinoamérica que en Europa. En Europa no ha habido tantas. No, muy pocas. Pero dentro de las mujeres aquí no hemos tenido, en Brasil hubo también presidente, aquí no. Yo pienso que llegará el momento. Sí ha habido, nosotros fuimos el primer partido con vicepresidenta, pero llegará el momento de que la mujer pueda gobernar. Pueda empoderarse. Sí. La unidad, la solidaridad, la fortaleza en el liderazgo entre las mujeres, creo que todavía tenemos muchos caminos por recorrer y no es imposible. Hablando de mujeres y de oportunidad,
¿Qué entiende usted, doña Peggy, como mujer política de la actualidad? ¿Qué son los límites para que las mujeres puedan llegar a los cargos, a las funciones, hacer una candidatura y lograr salir ganadora? ¿Cuáles son los límites que presentan las mujeres desde su punto de vista? ¿Qué usted cree que puede cambiar en el sistema de ley de partido, la 1519 o la ley orgánica de régimen electoral, para poder permitir y ayudar a las mujeres a resalir más en la candidatura? Mira, el esfuerzo de las mujeres debe ser mancomunado. Nosotros tenemos una sola ley de igualdad, que es la que la puso una mujer que fue diputada nuestra, Manola Santana, y Manola aprovechó un Día de la Mujer y hizo una propuesta en el Congreso diciendo que se debería poner, cuando la mujer fuera, el hombre fuera alcalde, la mujer fuera vicealcalde y viceversa. Acompañamiento de boleta. Los diputados no se dieron cuenta y votaron que sí, porque era el Día Internacional de la Mujer. Esa fue la única ley de igualdad de la República Dominicana. Entonces, cuando tú empiezas a ver, hay cosas todavía que impulsar. Porque realmente tenemos todavía un poco de machismo. Sí, un sistema que no se ha superado. Pero las mujeres se han preparado muchísimo, las competencias son buenísimas, porque tú ves a veces una competencia entre hombre y mujer y salimos bien paradas nosotros. O sea, hay que seguir, hay que perseverar. Perseverar y que la Así causa es. sea más fuerte que la dificultad. Así Vamos es. nuevamente a una pausa brevísima y continuamos nuevamente con doña Peggy Cabral, una historia que se necesita escucharla una y otra vez. Regresamos en breves. Mujeres en política. Un sistema político, gobierno, democracia. Elecciones. Mujeres en política. Mujeres en política. Un sistema político, gobierno, democracia. Elecciones. Mujeres en política. Continuamos con nuestro espacio Mujeres en Política, dedicados a aquellas lideresas, mujeres que han impactado con su trabajo social, político, con una gran sensibilidad y compromiso social. Y hoy tenemos como nuestra invitada especial doña Peggy Cabral de Peña Gómez, su trayectoria, retos y desafíos, esposa, activista, poetisa, política. Doña Peggy, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero antes de cerrar, yo quiero hacer una pregunta importante. ¿Cuáles son los valores indispensables que usted aconseja que debe tener una mujer para hacer política con dignidad? Mira, lo más importante es prepararse. Lo más importante es tener la decisión de lo que uno quiere y en base a esa decisión prepararte en lo que tú quieras. La perseverancia, la constancia, el no caerte cuando hay un fracaso, porque en política muchas veces hay fracaso. Entonces, no bajar la cabeza, levantarse y continuar. Que la causa sea más fuerte que todas las dificultades que podemos enfrentar durante este percurso. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros momentos especiales de su proyecto de vida, durante su trayectoria como mujer política. Gracias, doña Peggy. Este espacio está dedicado a usted y a todas esas mujeres que con su trabajo han dejado un legado positivo y siguen trabajando para mejorar las condiciones sociales de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuaremos próximamente con más Mujeres en política. Un sistema político, gobierno, democracia. Elecciones. Mujeres en política.